Hola jóvenes, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende a qué hora vayan a ver el video. Este es el video número 4, continuamos con la ley de la iluminación. Ya habíamos visto que para determinar la iluminación de un cuerpo necesitamos dos datos. Primero, la intensidad lumínica, que se mide en candelas, que es lo que emite el foco, dividido entre la distancia al cuadrado. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Voy a tomar el celular, lo voy a alejar un poco para... Si tengo un desorden, no critiquen, ¿eh? Ok, aquí tengo una lámpara, la cual está emitiendo luz, está prendida, y vamos a ver que el objeto tiene cierta iluminación, si lo podemos ver todos. ¿Y qué pasa si yo empiezo a alejar ese objeto? Cada vez va a tener menos y menos iluminación. Creo que desafortunadamente el celular hace el ajuste de luz y creo que no se alcanza a notar. Pero bueno, en teoría, a mayor distancia, menor iluminación. ¿Estamos de acuerdo? Vuelvo a centrar la libreta, ahí está. De eso se refería la actividad 3.3. Pero ¿qué pasa, jóvenes, si yo pongo un objeto en dirección a la luz? Va a tener cierta intensidad lumínica. Y ahora, ¿qué pasa si yo este objeto lo empiezo a inclinar con respecto a la luz? Si se dan cuenta, la iluminación es menor. Ahí de hecho casi no está iluminado. Y si lo empiezo a girar en dirección hacia la luz, va a tener mayor iluminación. Eso es lo que vamos a estudiar en este caso. ¿Cómo incide la inclinación del objeto con la intensidad de iluminación que va a tener? Para calcular eso necesitamos una fórmula que dice que la intensidad lumínica medida en lux se obtiene multiplicando la intensidad de la iluminación en candelas por el coseno del ángulo de incidencia y se divide entre la distancia al cuadrado. ¿Qué quiere decir esto? Imaginen que tenemos un foco de... Voy a prender la luz para que no haya tanta sombra de este lado. Ahí está. Imaginen que tenemos un foco, 100 watts, es lo más común. Tenemos un foco de 100 watts a una distancia de... ¿Cuánto se nos antoja? Pongamos 1.2 metros. Hay un objeto. ¿Cuál es su iluminación? Esto nosotros ya lo podemos calcular. El objeto, si se dan cuenta, no tiene ninguna inclinación. Por lo tanto, ¿cómo lo calcularíamos? Para obtener la iluminación en lux, vamos a poner la intensidad de la fuente luminosa que se mide en candelas, pero como aquí las tenemos en watts, ¿cómo lo convertimos? Efectivamente, 100 watts por 1.1 nos dan 110 candelas. Por lo tanto, serían 110 candelas dividido entre 1.2 metros al cuadrado. 1.2 metros cuadrados. ¿Cuánto nos da esto? 110 entre 1.2 al cuadrado. Esto tendría una iluminación de 76.388 lux. Pero ¿qué pasa si tanto la intensidad del foco como la distancia la mantenemos, pero cambiamos la inclinación del objeto? Por ejemplo, tenemos igual un foco de 100 watts, ya sabemos que son 110 candelas, y a una distancia de 1.2 metros ponemos un objeto con una inclinación de 45 grados. La iluminación sería igual, menor o mayor. En teoría tendría que ser menor. Veamos si la operación, los cálculos también nos lo confirman. Para calcular los lux se dice que la intensidad de la fuente luminosa, que son 110 candelas, lo vamos a multiplicar por el coseno de 45 y todo eso lo vamos a dividir entre la distancia al cuadrado.
Chequemos de cuánto es el coseno de 45. Para encontrar los cosenos se presiona la tecla cos, las calculadoras científicas lo traen, 45 igual 0.707 por 110 candelas entre 1.2 al cuadrado. Y ahora nos dice que esto tiene una iluminación de 54.015 lux. Si se dan cuenta, sí fue mayor la iluminación de este objeto por el simple hecho de haberlo inclinado. ¿Qué pasa si lo inclinamos más? Es decir, nuevamente, tenemos un foco de 100 watts, 110 candelas, a una distancia de 1.2 metros, ponemos un objeto con una inclinación de... Le aumentamos la inclinación y ahora sería de 80 grados. Sería igual, menor o mayor la iluminación. Veamos la operación. Sí, algo pasan vendiendo aquí afuera. Ok, serían 110 candelas multiplicado por el coseno de 80 grados entre 1.2 metros cuadrados. ¿Cuánto nos da? Hagamos la cuenta. Coseno de 80 por 110 entre 1.2 al cuadrado nos da una iluminación de solo 13.264 lux. Sencillo, ¿verdad? Ahora, si nos damos cuenta, en esta fórmula tenemos 4 datos. Tenemos lux, candelas, ángulo, obviamente necesitamos el coseno, y la distancia al cuadrado. Por lo tanto, si yo les digo que tenemos un foco de 100 watts a una distancia de 1.2 metros y tenemos un objeto y este objeto presenta una iluminación, una cantidad que esté entre estas dos de 25 lux, la pregunta sería, ¿qué inclinación tiene el objeto? Para calcular eso necesitamos despejar el coseno del ángulo. ¿Cómo quedarían los despejes? Vamos por partes. La fórmula original dice que lux es igual a las candelas por el coseno del ángulo entre metros cuadrados. Ahí no hay ningún problema, es la misma que tenemos. Si quisiéramos calcular la distancia tendríamos que despejar metros. ¿Cómo queda metros despejado? Recuerden, solo sustituimos y nos quedaría que metros va a ser igual a las candelas multiplicado por el coseno del ángulo entre lux, y todo esto le sacamos raíz cuadrada. Ya tenemos despejado metros. ¿Cómo quedaría despejado candelas? Ok, las candelas. Las candelas quedarían igual. Si los metros aquí están dividiendo, pasan multiplicando. Y como el coseno está multiplicando, pasa dividiendo. Por lo tanto, nos quedaría que los lux multiplicado por los metros al cuadrado entre el coseno del ángulo nos va a dar las candelas. Ya quedó. Fácil, ¿verdad? Ahora, ¿cómo despejamos el coseno del ángulo, que es el que nos interesa para resolver este problema? Igual, los metros al cuadrado están dividiendo, pasan multiplicando. Y las candelas que están multiplicando pasan dividiendo. Por lo tanto, el coseno del ángulo va a ser igual. Dijimos que pasaba multiplicando, serían lux por metros al cuadrado sobre las candelas. Y eso es todo. Ahí obtendríamos el coseno. ¿Dudas hasta aquí? Espero que no. Permítanme un segundo. Ok.
Como lo que queremos buscar es el ángulo, vamos a hacer esta operación y vamos a sustituir, y dice que el coseno del ángulo va a ser igual a la intensidad lumínica, perdón, a la iluminación, en este caso 25, multiplicado por la distancia al cuadrado, que serían 1.2 metros cuadrados. Aquí estamos hablando de lux, perdón. Y todo eso dividido entre las candelas. Dijimos que eran 100 watts. Sabemos que 100 watts equivalen a 110 candelas. Y ahora sí, hacemos nuestra cuenta. 25 por 1.2 al cuadrado nos da 36. Entre 110 nos da 0.32727. Ahora, ojo, este es el coseno del ángulo, pero yo cuando les pido cuál es la inclinación, no quiero que me digan el coseno, yo quiero el ángulo. Entonces, ¿cómo lo vamos a calcular? Vamos a poner shift inversa de coseno 0.32727 igual a, en este caso el ángulo es de 70.896 que. ¿Cómo se mide un ángulo? Efectivamente, un ángulo se mide en grados. Y esa sería nuestra respuesta. ¿Sí estamos? Ahora, para este tipo de problemas, yo les puedo preguntar la iluminación de un objeto, la distancia. Tengan mucho cuidado, muchos cometieron errores aquí en la actividad 3.3 porque la distancia, el resultado nos va a dar en metros. Y como a mí se me ocurrió pedirla en centímetros, lo único que tenían que hacer era los metros, dividirlo, multiplicarlo por 100. Lo multiplicábamos por 100 y obtenemos centímetros. También les puedo preguntar la intensidad lumínica de una fuente o la inclinación de un objeto. Chavos, espero que puedan hacer esta actividad 3.4. Si se dan cuenta, cada vez se va complicando un poquito más, pero aún así creo que siguen siendo sencillos. Saludos, ya saben, si tienen dudas, chequen su PDF. Ahí vienen ejercicios incluso resueltos. Si aún así siguen teniendo dudas, pregúntenle al que más sabe de su salón. Y si no les quiere contestar, pues ya me mandan mensaje a mí. Sale, chavos, saludo, suerte, bye.